Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida y por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor, y te pedimos que nos des entendimiento para discernir el mensaje que nos vas a entregar y memoria para atesorar el dato por mucho tiempo, por toda nuestra vida, y para ponerlo por obra en nuestros días venideros. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección de hoy se titula Instruyendo a los discípulos, parte 1. De la lección que comenzó el estudio el sábado 10 de agosto y culmina hoy con un repaso, hoy 17 de agosto de 2024. Esta es la parte 1, la introducción que tocas para que fue estudiar el sábado 10 de agosto. Y dice así: lee para el estudio de esta semana o lección el libro de Marcos, capítulo 8, verso 22 al 38, y el libro de Mateo, capítulo 20, verso 29 al 34, el libro de Juan, capítulo 12, verso 25, nuevamente Marcos, capítulo 9, el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 5 y 6, y el libro de San Lucas, capítulo 9, verso 30 y 31. Verso 30 y 31. Se me había olvidado activar el en vivo en Gisei. Y se trabó, creo. Se trabó, se quedó trabado. Ya. Ya reacciono, creo. Vamos a volver a iniciar porque listo, ahí quedó.
Em, para que se vea claramente, lo ponemos así ahí. Ahí, a ver. Ok. Em, para memorizar. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso se encuentra en Marcos capítulo 8, verso 34. La primera mitad de Marcos dirige la atención hacia quién es Jesús. Sus poderosos milagros y enseñanzas apuntan en la misma dirección. Él es el Mesías. Ahora, en este punto crucial de la narración, Jesús preguntará a sus discípulos: ¿quién creen ellos que es? Pedro dará una respuesta estentórea a esa pregunta, y Jesús comenzará inmediatamente a explicar a dónde lo conducirán sus pasos como Mesías. Como sabemos, a la cruz. En la última parte de Marcos 8 y hasta el final de Marcos 10, Jesús se enfoca en instruir a sus discípulos acerca de su derrotero. En estos capítulos, Él hará predicciones acerca de la cruz, que serán seguidas por una instrucción especial acerca del discipulado. Estas poderosas lecciones siguen siendo relevantes hoy. Esta sección del segundo evangelio se destaca por la curación de dos hombres ciegos, uno en la mitad de Marcos 8 y el otro al final de Marcos 10. Estos milagros funcionan como paréntesis al comienzo y al final del contenido que se encuentra entre ellos e ilustra dramáticamente que el discipulado incluye la percepción espiritual acerca de quién es Jesús y dónde está yendo. Así como sus enseñanzas desafiaron a sus discípulos hace 2000 años, siguen confrontando hoy a sus discípulos modernos con el elevado costo y la recompensa de seguirlo. Parte 2 o parte del domingo se titula Viendo claramente. Dice, lee Marcos capítulo 8, verso 22 al 30. Vamos a la Biblia y vamos a leer Marcos 8, 22 al 30. Marcos 8, 22 al 30.
está en la Biblia, pero ahorita lo ponemos. Cancelar. Ponemos esto y volvemos a esto. Sí, para que esté bien. Bien. Ahí está. Ahora vamos a la Biblia y vamos a leer Marcos 8, 22. 8. Era 8, 22 al 30. Y dice así, dice, curación de un ciego en Betsaida. Cuando llegaron a Betsaida, le presentaron a Jesús un ciego y le pidieron que lo tocase. Jesús tomó de la mano al ciego y lo condujo fuera de la aldea. Allí le untó los ojos con saliva, puso las manos sobre él y le preguntó, ¿ves algo? El ciego abrió los ojos y dijo, veo a la gente, son como árboles que andan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y entonces el ciego comenzó a ver perfectamente. Estaba curado y hasta de lejos podía ver todo con toda claridad. Después Jesús lo mandó a su casa, encargándole que ni siquiera entrase en la aldea. Declaración de Pedro acerca de Jesús. Jesús y sus discípulos se fueron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Jesús volvió a preguntarles, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro declaró, tú eres el Mesías. Pero Jesús les mandó que no hablaran a nadie sobre él. Veamos qué dice la pregunta. ¿Por qué? Pero vamos a cambiar primero esto. ¿Por qué necesitó Jesús 2 toques para sanar al hombre ciego? ¿Qué lecciones surgen de este relato? Pues dice que el hombre al primer toque no veía bien, entonces tuvo que repetir la dosis y terminar la sanación. Veamos cuál sería otra reflexión o otra lección de esta historia.
Los evangélicos reportan el caso de varias personas ciegas curadas por Jesús. Además de este pasaje de Marcos 8, la sanación del ciego Bartimeo se reporta en Marcos 10, 46 al 52. Mateo se refiere a dos ciegos, Mateo 20, 29 al 34. Y Juan 9 narra la historia de la curación efectuada por Jesús en favor de un ciego de nacimiento enviado a lavarse en el estanque de Siloé. Pero esta historia de Marcos 8 es singular, ya que solo aparece allí y es el único milagro de Jesús que requiere dos acciones para producir salud perfecta. Como parte de la historia, un detalle conmovedor es que Jesús toma al hombre de la mano y lo conduce fuera del poblado. Uno puede percibir su simpatía por la limitación del hombre. Pero, ¿por qué dos toques? Aunque este es el único de sus milagros que incluye dos acciones, de hecho tres, porque lo conduce, unta saliva en sus ojos y después lo vuelve a tocar para que vea perfectamente. Se trata probablemente de una parábola actuada, es decir, de una acción destinada a ilustrar el hecho de que la percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse. Esta interpretación se ve corroborada por el patrón literario de esta sección de Marcos, donde la instrucción dada a los discípulos acerca de su futura muerte, sus futuras muertes y resurrección, tiene la curación de un hombre ciego al comienzo y al final. La restauración de la visión llega a ser así una metáfora acerca del discipulado perspicaz. Los docentes aman las preguntas. Estas son a menudo la llave para abrir o desbloquear el entendimiento de un estudiante. En este pasaje de Marcos 8 se encuentra el punto de inflexión del libro. Tres características confirman esta aseveración. Primero, Jesús interroga a sus discípulos acerca de su identidad, algo que no había hecho hasta este punto. Segundo, Pedro es la única persona no endemoniada que declara que Jesús es el Mesías. Tercero, inmediatamente después de esta revelación acerca de quién es Jesús, él comienza a explicar a dónde se encamina a la cruz. ¿Por qué pide Jesús a sus discípulos que no digan a nadie que Él es el Mesías?
parece algo ilógico para el establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, la palabra Mesías tenía en los días de Jesús una connotación de derrocamiento del gobierno romano. Jesús no había venido para ser esa clase de Mesías. De allí su llamado al silencio acerca de su identidad. Parte 3 o parte del lunes se titula El costo del discipulado. Dice, lee Marcos 8, 31 al 38. Marcos capítulo 8, verso 31 al 38. Vamos a la Biblia de nuevo. Marcos 8, 31 al 38. Continuamos con la lectura como íbamos. Dice, es un subtema, revelación de Jesús como Mesías sufriente hacia Jerusalén. Jesús anuncia por primera vez su muerte y su resurrección. Entonces Jesús empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que había de ser rechazado por los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que luego lo matarían, pero que al atardecer día resucitaría, al tercer día resucitaría. Les hablaba con toda claridad. Pedro entonces, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a su vez a Pedro, diciéndole: Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como piensa Dios, sino como piensa la gente. Luego Jesús convocó a la gente y a sus propios discípulos y les dijo: Si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que entregue su vida por mi causa y por la causa de la buena noticia, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su propia vida? ¿O qué podrá dar una persona a cambio de su vida? Pues bien, si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga rodeado de la gloria de su Padre y acompañado de los santos ángeles. Okay.
A ver qué dice la pregunta. ¿Qué dice aquí Jesús acerca del costo de seguirlo? Pues está clarísimamente. Dice que debe uno de renunciar a sí mismo, a uno mismo, y apostar incluso la vida por Él y estar con Él en el sufrimiento para que estemos presentes con Él en la felicidad. Los discípulos habían llegado a un punto decisivo en su relación con Jesús. Ahora saben que Él es el Mesías. El lector de Marcos lo sabe desde el comienzo del libro. Y por lo tanto ha tenido una ventaja con respecto a los discípulos a veces torpes. En un principio, cuando Jesús los llamó, dijo que los convertiría en pescadores de hombres. Marcos 1:17. No hubo problemas entonces. Pero ahora que realmente saben quién es, Él les revela el objetivo de su misión, que le es necesario padecer muchas cosas, ser rechazado, morir y resucitar después de 3 días. Son noticias impactantes. Pedro, quien acaba de confesar que Jesús es el Mesías, lo lleva aparte y comienza a reprenderlo por decir eso. El evangelista presenta todo esto en forma de discurso indirecto. Pero ahora reporta las palabras de Jesús, palabras que sin duda dejaron pasmado a Pedro mientras se las escuchaba. El maestro lo llama Satanás y le dice que se aparte de su camino, puesto que tales pensamientos no están en armonía con la voluntad de Dios. Para las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que lo esperaba. No estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. Los seguidores de Jesús están llamados a tener el mismo objetivo que Él tiene y tomar su cruz y seguirlo. La crucifixión era el método romano de ejecución más cruel, humillante e intimidatorio. Todos querían evitar la cruz. Por lo tanto, ¿cómo querría alguien adoptar la cruz como símbolo de su devoción a Jesús? Jesús no solo explica el costo del discipulado, sino también su gran recompensa.
en la paradoja de la fe cristiana. Perder la vida llega a ser la manera de encontrarla. En contraste, ganar el mundo entero, pero renunciar a la vida eterna, carece de sentido. Así como el misionero Jim Elliot lo expresó en su diario personal el 28 de octubre de 1949. ¿No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder? Parte del mar, parte 4, parte del martes, se titula La montaña y la multitud. Aquí dice que vamos a leer Marcos 9. Lee Marcos 9, 1 al 13. Vamos otra vez a la Biblia. Marcos 13, 1 al... Marcos 9, 1 al 13, perdón. Marcos 9, 1 al 13, dice: Y les dijo también: Les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin haber comprobado que el reino de Dios ha llegado con poder. Transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó aparte a ellos solos a un monte alto. Ahí se transformó o se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tal como ningún batanero de este mundo sería capaz de blanquearla, o ningún lavandero, ninguna lavada. Y los discípulos vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En esto quedaron envueltos por una nube de la que salía una voz: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En aquel instante miraron a su alrededor y ya no vieron a nadie, sino únicamente a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Y, en efecto, ellos guardaron este secreto, aunque discutían qué sería aquello de resucitar.
Entonces le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Jesús les contestó: es cierto que Elías ha de venir primero para ponerlo todo en orden. Pero, por otra parte, ¿no dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre ha de sufrir mucho y que ha de ser ultrajado? En cuanto a Elías, les aseguro que ya vino, pero ellos lo maltrataron a su antojo, tal como dicen las Escrituras sobre él. A ver, hasta aquí es el 13. Ok, vamos. La lección que dice la pregunta: ¿qué vieron Pedro, Santiago y Juan una noche con Jesús? Pues dice que vieron que habló con Moisés y con Elías, y que se apareció Jehová Dios entre nubes y les declaró: este es mi hijo, o algo así. Vamos, veamos de nuevo. Veamos de nuevo, veamos de nuevo. Pues fue la parte anterior la que donde se apareció la voz que decía: este es mi hijo. Bueno, la cosa es que presenciaron un contacto de Jesús con Jehová Dios en ese lugar. Veamos, la predicción de Jesús en Marcos 9:1 de que algunos que estaban con él no gustarían la muerte antes de ver el reino de Dios venir en gloria se cumplió pocos días después, cuando llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan a un alto monte. Allí se transfigura ante ellos con la gloria del reino celestial. Elías y Moisés descienden entonces del ámbito celestial y conversan con Jesús. Lucas destaca que hablaban de la partida, griego éxodos, de Jesús, que habría de ocurrir en Jerusalén. De esta manera, la escena de gloria está ligada a la muerte de Jesús en la cruz, y sería una fuente de esperanza cuando los discípulos lo vieran crucificado. La mañana siguiente, tras la experiencia en el monte, los 3 discípulos preguntaron a Jesús acerca de la venida previa de Elías. Esta idea está probablemente ligada a la expectación de que Elías reaparecería antes que el Mesías. Compara con Malaquías 4, 5, 6. Jesús contesta que Elías ya ha venido, refiriéndose a Juan el Bautista. Así como mataron a Juan el Bautista,
Jesús también moriría, pero habría de resucitar 3 días después. Tras la noche de gloria, la escena al pie del monte era un triste caos. Los 9 discípulos habían encontrado a un muchacho endemoniado al que no pudieron sanar. Cuando Jesús aparece en la escena, todos corren a su encuentro. La historia sigue con un desarrollo acerca del poder del demonio sobre el joven. Jesús dedica lo que parece un considerable tiempo a inquirir acerca de los detalles de la posesión demoníaca. Resulta demasiado para el Padre, quien exclama: si puedes algo, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús capta inmediatamente la expresión de duda. La respuesta del Señor podría ser parafraseada de la siguiente manera: ¿cómo que si puedes? Súbitamente, como si fuera un relámpago, el padre percibe que no solo su hijo tiene un problema, él mismo tiene un problema de incredulidad, y ésta puede impedir que su hijo sea sanado. El desesperado padre se abandona a la misericordia de Jesús con la memorable frase: creo, ayuda mi incredulidad. Y Jesús sana al muchacho. Parte 4, parte del miércoles, se titula parte 5, perdón, es parte 5. Parte del miércoles es 5, jueves 6, viernes 7. ¿Quién es el más grande? Así se titula la parte 6, parte del miércoles. Parte 5. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles 5. Dice, lee Marcos capítulo 9, 30 al 41. Vamos de nuevo a la Biblia. Y vamos a leer del 30 al 41 en Marcos 9. Creo que de ahí nos quedamos. No. Se fueron de allí y pasaron por Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba dedicado a instruir a sus discípulos. Les explicaba que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a hombres que lo matarían y que al tercer día resucitaría. Pero ellos no entendían nada de esto y tampoco se atrevían a preguntarle.
el más importante en el reino. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa, Jesús les preguntó: ¿Qué discutían ustedes por el camino? Ellos callaban, porque por el camino habían venido discutiendo acerca de quién de ellos sería el más importante. Jesús entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, colóquese en el último lugar y hágase servidor de todos. Luego puso un niño en medio de ellos y, tomándolo en brazos, les dijo: El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Quien no está contra nosotros, está a nuestro favor. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de los nuestros. Jesús contestó: No se lo prohíban, porque nadie puede hacer milagros en mi nombre y al mismo tiempo hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y el que les dé a ustedes a beber un vaso de agua porque son del Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. No quedará sin recompensa. ¿Qué tiene de diferente esta segunda predicción de Jesús acerca de su muerte y su resurrección? Compara con Marcos 8:31. Por otra parte, acerca de qué discuten los discípulos y qué instrucciones les da Jesús. Bueno, pues se entiende ahí que ellos querían saber quién iba a ser el líder de todos ellos, supongo. Entonces Él les dice que el que quiera ser más grande, que se humille ante todos y les sirva. Y también la lección más grande fue que dijo que el que no estaba en contra de nosotros, o quien no está en contra de nosotros, está a nuestro favor. En la primera predicción, Jesús se refiere a quienes lo rechazan y matarán. En la segunda, dice que será traicionado. El traidor no es señalado en esta ocasión,
pero el lector ya sabe quién es en virtud de la identificación de Judas. El Señor menciona nuevamente que se le dará muerte y que resucitará 3 días después. Pero los discípulos parecen aún menos interesados en los detalles de esta predicción que en la primera. Las noticias indeseadas no despiertan el interés. Ya están pensando en quién va a ser el que va a representar a Jesús después de su muerte. No están preocupados en qué va a suceder después o qué va a suceder con todo eso. En Marcos, Jesús estaba al norte del mar de Galilea, acerca de Cesarea de Filipo. En Marcos 9:30 estaba atravesando Galilea y en Marcos 9:33 entra en Capernaum. Por lo tanto, no es difícil visualizar su derrotero de norte a sur. No obstante, entra en Capernaum solo mientras los 12 discípulos lo siguen a la distancia. En la casa les pregunta acerca de la discusión que tuvieron en el camino. Nadie se expresa, lo que es señal segura de que no se sienten cómodos con la pregunta. Casi como niños sorprendidos mientras hacen algo que saben que está mal. Su conversación había sido acerca de quién de ellos era el más importante. Aunque la mayoría de la gente no lo admitiría, esta pregunta acerca de quién es el más importante es algo en lo que todos piensan. Pero en el reino de Dios, esta idea resulta invertida. Jesús responde al problema en 2 pasos. En primer lugar, afirma claramente que para ser el primero, el más importante, es necesario llegar a ser un servidor. Luego, ilustra el significado de lo que ha dicho mediante una acción. Evidentemente había un niño cerca escuchando. Jesús toma al niño y lo coloca en medio del grupo, algo sin duda intimidatorio para el pequeño. Pero entonces Jesús lo toma en sus brazos, descomprimiendo así la escena, y enseña que si reciben al niño, lo reciben a él. Y si lo reciben a él, reciben a su Padre. De esa manera, el niño más humilde queda vinculado con Dios mismo. Juan hace una pregunta acerca de quiénes no forman parte del círculo de los seguidores de Jesús. Y él enseña la importante lección de que quienes no están contra nosotros están a nuestro favor.
El Señor afirma que ayudar a otros mediante el servicio cristiano, aun de maneras modestas, no pasa inadvertido en el cielo. Parte 6 o parte del jueves se titula La persona sana en el infierno. La persona sana en el infierno. Lee Marcos capítulo 9, verso 42 al 50. Vamos a la Biblia otra vez. Marcos 9, 42 al 50 dice: los que inducen al pecado, a quien sea causa de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo arrojaran al mar con una piedra de molino, atada al cuello. Si tu mano va a ser causa de que caigas en pecado, córtatela. Porque más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus dos manos ir a parar a la gehenna, al fuego que nunca se apaga, donde el gusano que lo roe no muere y el fuego no se extingue. Y si tu pie va a ser causa de que caigas en pecado, córtatelo. Porque más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado a la gehenna, donde el gusano que lo roe no muere y el fuego no se extingue. Y si tu ojo va a ser causa de que caigas en pecado, arrójalo lejos de ti, porque más vale entrar tuerto en el reino de Dios que con tus dos ojos ser arrojado a la gehenna, donde el gusano que los roe no muere y el fuego no se extingue. Todo ha de ser salado al fuego. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. ¿Qué tienen en común las enseñanzas de Jesús de este texto? Pues ahí tiene mucha enseñanza y advertencias más que nada. A primera vista, este pasaje parece un conjunto de enseñanzas dispares de Jesús agrupadas sin una razón en particular. Sin embargo,
Una mirada más cuidadosa revela que cada enseñanza sucesiva contiene una palabra clave que la vincula con la anterior. El pasaje gira en torno a tres términos o expresiones principales que hacen avanzar la instrucción paso a paso: ocasión de caer, fuego y sal. La primera enseñanza es acerca de los pequeños, en referencia a los nuevos creyentes en el reino de Dios. Se encomienda a los maestros y a los líderes la responsabilidad de velar por estos nuevos conversos con especial cuidado, a semejanza de los requerimientos éticos del Antiguo Testamento para el cuidado de los más vulnerables en la sociedad de antaño: las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Jesús habla hiperbólicamente de que sería preferible ser ahogado en el mar antes que hacer pecar a uno de estos pequeños. La expresión clave, ocasión de caer, conduce hacia la enseñanza más prolongada dentro de este pasaje. Dos dilemas confrontan al lector. En primer lugar, ¿está Jesús realmente enseñando a la gente a amputarse un brazo, una pierna o sacarse un ojo? Segundo, ¿está enseñando la existencia de un infierno eternamente ardiente? La respuesta al primer interrogante es no. Jesús no está hablando en favor de la mutilación, algo que el judaísmo rechazaba. El Señor está empleando un hipérbole o exageración para establecer su punto. La pérdida de una mano, un pie o un ojo es algo terrible. ¿Cuánto más desastroso debería ser para un cristiano el hecho de pecar? La segunda pregunta también recibe una respuesta negativa. Jesús no está enseñando la existencia de un infierno eternamente candente. ¿Cómo lo sabemos? Primero, porque el pasaje contiene un cierto tono humorístico. Imagina a personas entrando en la Jerusalén celestial con un solo ojo, pie o mano. Considera luego la idea de que ciertas personas anatómicamente completas fueran arrojadas al infierno. ¿No debería ser a la inversa? La persona saludable en el infierno. De eso se trata el género comedia. Una comedia tal acerca de un asunto tan serio lo conduce a uno a considerar que Jesús está ilustrando un punto mediante una hipérbole o exageración.
El pecado es algo que debería ser tomado tan en serio que sería preferible perder una mano, un pie o un ojo en lugar de pecar. O sea que es más terrible todavía pecar que perder una parte del cuerpo. Eso es lo que da a entender. En cuanto al infierno, lo eterno de él son sus consecuencias, no su fuego. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Quienes se pierden no se queman para siempre. En su lugar, ellos mueren para siempre. Una gran diferencia. Parte 7 o parte del viernes, que es como siempre en cada lección para estudiar y meditar. Antes del honor está la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, asume un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, el entrenamiento cristiano, la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos. Y debemos servirlos en cuanto a en nuestro poder, en cuanto esté en nuestro poder. Si somos fuertes, debemos sostener las manos de los débiles. Los ángeles de gloria que contemplan el rostro del Padre en el cielo se gozan en servir a sus pequeñuelos. Las almas temblorosas, que tal vez tienen muchos rasgos de carácter censurables, les son especialmente encargadas. Hay siempre ángeles presentes donde más se los necesita, con quienes tienen que pelear la batalla más dura contra el yo y cuyo ambiente es más desalentador. Y los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en ese ministerio. Vámonos, bueno, eso fue todo lo de la lección, la guía de estudio de la Biblia en la lección de hoy. Vámonos con el folleto misionero para ver el testimonio que toca el día de hoy. 17 de agosto. Y es se titula Regresa a Dios. Es el testimonio de Willington. Y habla sobre
regresar a Dios. Willington bebió alcohol por primera vez después de asistir a la iglesia un sábado en Bogotá, Colombia. Tenía 14 años y se dio a la presión de sus amigos. Tras el primer trago, siguió bebiendo casi todos los días durante los siguientes 24 años. Willington se fue de casa de sus padres a los 17 años. Luego se mudó con su novia, con la que lleva viviendo 21 años y con la que tuvo 2 hijos. Él bebía cada vez que podía y, a consecuencia de su adicción al alcohol, no lograba conservar ningún empleo. Un día, un amigo de su padre fue a su casa y lo encontró borracho. Willington, yo conozco a tu padre, le dijo el amigo, que se llamaba Jaime. ¿Por qué no regresas a Dios? ¿Eres adventista?, le preguntó Willington, con dificultad para hablar. Sí, soy adventista, le respondió Jaime. Si eres adventista, cántame el himno número 500 del himnario adventista, le dijo Willington. El himno era Más allá del sol. Jaime cantó el himno y Willington se puso a llorar. Cuando terminó el canto, Willington dijo su versículo favorito de la Biblia, Juan 3:16. Aquel día marcó el comienzo de una nueva amistad. Durante los 3 años siguientes, Jaime siguió visitando a Willington y diciéndole: por favor, vuelve a Dios. Willington siempre le respondía lo mismo: sí, no te preocupes, lo haré. Pero no lo hacía. Jaime daba estudios bíblicos, pero a Willington no le interesaban. Aunque Jaime le caía bien y eran amigos, él no quería pasar tiempo con Dios. Aún así, defendió el sábado como día de reposo ante su pareja y sus 2 hijos, que asistían a la iglesia los domingos. No es necesario que asistan a esa iglesia, les dijo. Es una pérdida de tiempo. Si quieren emplear su tiempo sabiamente, deben ir a una iglesia adventista del 7º día. Como Willington seguía bebiendo y no tenía ingresos fijos, se hundió profundamente en las deudas. Una noche, Jaime fue a visitarlo con un pastor adventista y varios miembros de iglesia. La puerta principal de la casa estaba abierta y ellos entraron sin que Willington se diera cuenta. Después, el pastor predicó un breve sermón de 5 minutos, pero Willington no oyó hablar al pastor, sino que le pareció oír la voz del Espíritu Santo. El sermón le llegó al corazón
Entonces Jaime lo invitó a unas reuniones de evangelización que acababan de comenzar en una iglesia adventista. Tu madre me pidió que te dijera, vuelve a Dios, le dijo. Cuando las visitas se fueron, Willington decidió quedarse en casa con su familia. Entonces se le acercó su hijo de 12 años y le dijo, papá, tú me has dicho que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera. Por favor, llévame a una iglesia de esa denominación. Aquellas palabras conmovieron a Willington, que decidió llevar a su familia a las reuniones de evangelización de la iglesia adventista. La charla de aquella noche sorprendió a Willington. Sintió que hablaba de él. Pensó, ¿cómo sabe tanto de mí este pastor? Entonces empezó a llorar. Pensó en su alcoholismo y en sus deudas. Su vida de pecado le pesaba mucho. Cuando el pastor hizo el llamamiento a pasar al frente, Willington pensó, no puedo pasar al frente. Cuando salga, iré al bar a beber. Y decidió no pasar al frente. Pero antes de que pudiera percatarse, estaba de pie en la parte delantera del local con otras 17 personas. Oró en silencio. Dios, no puedo estar aquí. Tú sabes que esta noche voy a beber. Tras la reunión, se fue al bar. Mientras bebía, reflexionó sobre el sermón que acababa de escuchar y sintió que algo dentro de él había cambiado. Pasaron 3 semanas y, aunque siguió bebiendo, cada vez que bebía sentía que el Espíritu Santo le decía, te ayudaré a dejar de beber si tomas la firme decisión de dejarlo. A la 4ª semana se dijo a sí mismo, no puedo seguir haciendo esto. Tengo que tomar una decisión, o a favor de Dios o a favor del alcohol. Al final de aquella semana, el sábado por la noche, eligió a Dios. Oró, Dios, no quiero beber más. A la mañana siguiente volvió a orar, diciendo, Dios, ayúdame un día a la vez a dejar de beber. Para su sorpresa, no bebió en todo aquel día.
Fue su primer día de victoria desde que había empezado a beber a los 14 años. Pensó, sorprendido. Creía que nunca dejaría de beber. Pero Dios me ha ayudado a lograrlo. Cuando Jaime se enteró de la noticia, se alegró mucho. Willington estaba volviendo a Dios. Y dejó de beber, dice ahí. Bueno, vamos a poner el himno 42 para terminar. Y hacer la oración. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, aquí en la tierra, aquí y en todo lugar. Te damos gracias nuevamente por la vida y por la salud que nos brindas hasta este momento, y también te damos gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin que seamos dignos de ellas, Señor. Te agradecemos por la oportunidad de leer y escucharte y de compartir tu santísima palabra con personas a través de una aplicación, a través de redes sociales como son YouTube y Facebook. Y te pedimos que nos des este espacio para atesorar y guardar tu mensaje, que lo tengamos por pan de cada día y por obra, lo pongamos por obra y en acción en nuestros siguientes días de vida, Señor. Te pedimos por todos y cada uno enfermo de la faz de la tierra, Señor, para que tú acudas en auxilio y favor y les des la sanación y la medicina indicada como solamente tú puedes hacerlo, Señor. Te pedimos principalmente por aquellas personas que se encuentran alejadas de ti, que no quieren aceptarte en sus vidas, Señor, que no quieren renunciar a sus viejos hábitos y sus malas costumbres que traen desde años anteriores. Señor, te pedimos por ellos para que tú entres en su corazón y su mente y puedas renovarlos y hacerles entender que tu ley
es la principal y que no podemos respetar al hombre antes que a ti, Señor. Te pedimos también por aquellos que tienen maldad en sus corazones y en su alma, en su mente, Señor, que tienen la envidia, el odio, el deseo de destruir al prójimo, Señor, mediante brujerías o como puedan. Te pedimos, Señor, que entres en su vida y modifiques su alma, su corazón y su mente, que tú limpies esa basura que hay en ellos, Señor, porque solamente tú puedes hacerlo, Señor. Sin más, por el momento, Señor, ponemos en tus manos la salud de toda nuestra familia y de todos los enfermos del mundo, Señor. Que sea tu santa voluntad en ellos, y te pedimos encarecidamente que tú quites los dolores de sus sentidos y que les des una estancia más feliz aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén.